Hay momentos en los que el alma busca un refugio, instantes en los que el ruido del mundo se desvanece y solo queda el silencio. Ese silencio que no asusta, sino que abraza. En ese espacio invisible, donde el pensamiento se aquieta, nace algo que la ciencia moderna apenas empieza a comprender: el poder de la oración. Durante siglos, la humanidad ha rezado, meditado o simplemente guardado silencio mirando al cielo. Pero detrás de cada palabra susurrada, detrás de cada respiración consciente, hay una sinfonía de actividad eléctrica en el cerebro. Neurotransmisores, impulsos, descargas. Un lenguaje biológico que traduce lo espiritual en lo tangible. La fe, dicen algunos científicos, no se opone a la razón, la trasciende. Y la oración, más que un acto religioso, es una función humana profunda, tan antigua como la conciencia misma. En laboratorios de Filadelfia, Harvard y Milán, neurólogos colocaron electrodos en personas que oraban. Querían observar qué sucede en la mente cuando alguien se conecta con Dios. El resultado sorprendió incluso a los más escépticos. El cerebro cambia su patrón de funcionamiento. La corteza prefrontal, responsable de la atención y la toma de decisiones, se activa con intensidad. Al mismo tiempo, las áreas relacionadas con el miedo y la ansiedad disminuyen su actividad. En términos simples, orar calma el sistema nervioso y enfoca la mente. El doctor Andrew Newberg, pionero en neuroteología, lo describió así: la oración prolongada puede modificar físicamente el cerebro, fortaleciendo los circuitos de la compasión, la esperanza y la paz. No se trata de magia ni de sugestión, se trata de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse con cada experiencia significativa. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción deja una huella biológica. Y la oración, practicada con devoción, repite un patrón de calma y amor que termina moldeando la estructura neuronal. Mientras la mente se sumerge en oración, el cuerpo la sigue. La frecuencia cardíaca desciende. La respiración se vuelve más lenta y profunda. El cortisol, la hormona del estrés, se reduce y en su lugar aumentan la serotonina y la dopamina, mensajeros químicos de bienestar y conexión. El corazón y el cerebro entran en sincronía, un estado que los fisiólogos llaman coherencia. En ese estado, los sistemas del cuerpo trabajan al unísono, como si la biología entera se alineara con una melodía invisible. El creyente lo llama paz, el científico, homeostasis. Ambos se refieren al mismo fenómeno, la restauración del equilibrio interior. Cuando una persona se arrodilla, cierra los ojos y pronuncia: Padre nuestro que estás en los cielos. El sonido de esas palabras se convierte en electricidad cerebral, y esa electricidad en un torrente de químicos que alteran su percepción de la realidad. No es solo una metáfora espiritual, se trata de un cambio fisiológico mensurable. El sistema límbico, donde habitan la emoción y la memoria, recibe el mensaje de calma. La amígdala, guardiana del miedo, baja su guardia, y la corteza cingulada anterior, centro del amor empático, se ilumina como un amanecer interior. En ese instante, la mente se aquieta y el alma se expande. El creyente siente que Dios está aquí, y la ciencia observa un cerebro que entra en modo de conexión profunda. Pero hay algo que los laboratorios no pueden medir. Ningún escáner capta el instante exacto en que una lágrima se transforma en gratitud, o cuando el miedo se disuelve en confianza. La ciencia observa los efectos, pero no alcanza a tocar el misterio, porque la oración no es solo química, es significado. Es la intención de abrirse a algo más grande, de aceptar que hay una inteligencia que trasciende nuestras ecuaciones. En ese gesto de humildad ocurre algo que no cabe en un gráfico. El ego se calla y aparece la paz. En un mundo saturado de ruido, la oración es un regreso.
un regreso a la quietud que todos llevamos dentro. Los antiguos lo llamaban contemplación, hoy lo llamaríamos reprogramación mental consciente. Cierra los ojos, respira, siente cómo el aire entra, cómo sale, cómo cada respiración limpia un pensamiento. Ahí, en ese espacio sin palabras, el cerebro se reorganiza, el alma se reencuentra consigo misma y la mente vuelve a su punto de origen, la presencia. La ciencia puede describir los circuitos, la fe puede darle sentido, y cuando ambas se encuentran, surge una verdad silenciosa. Orar no es escapar del mundo, sino sincronizarte con él. Tu cerebro lo sabe, aunque tú no lo pienses. Porque en el acto de orar, la biología y el espíritu hablan el mismo idioma. Cada día, antes de que el sol despierte, millones de personas en el mundo realizan el mismo gesto. No importa el idioma, el lugar o la edad. Inclinan la cabeza, cierran los ojos y oran. Por fuera parece un acto sencillo. Por dentro, el cerebro se convierte en una orquesta compleja de señales eléctricas. Una sinfonía invisible que coordina pensamientos, emociones, memoria y fisiología. Los científicos la llaman actividad neuroespiritual. La interacción entre los circuitos neuronales que procesan la emoción, el lenguaje, la atención y el sentido de lo sagrado. El cerebro humano contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Cada una puede conectar con miles de otras, formando una red casi infinita. Cuando oras, esa red se ilumina de forma particular, como si los cables de una ciudad encendieran solo las luces necesarias para iluminar el alma. El área prefrontal, ubicada detrás de la frente, toma el control. Es la región que te permite concentrarte, planificar, mantener una intención. En la oración, se vuelve el director de la sinfonía, enfoca la atención y silencia distracciones. El lóbulo parietal, en la parte superior del cráneo, es el encargado de ubicarnos en el espacio. Nos dice dónde termina nuestro cuerpo y empieza el mundo. Curiosamente, durante la oración intensa o la meditación profunda, esta región disminuye su actividad. El resultado es una sensación de unión, de expansión, de que ya no hay separación entre tú y Dios. Es lo que muchos describen como sentirse uno con el todo. Imagina que colocamos un casco de neuroimagen funcional, fMRI o SPECT, sobre la cabeza de una persona que ora. Lo que veríamos sería un patrón de luces que se encienden y apagan con precisión armónica. Corteza prefrontal, foco y control. Corteza cingulada anterior, emociones positivas, empatía, compasión. Lóbulo parietal inferior, sensación de límites corporales y orientación. Tálamo, filtro de la conciencia, conecta lo sensorial con lo emocional. Sistema límbico, epicentro de los recuerdos y emociones. Amígdala, reguladora del miedo. A medida que la oración avanza, la amígdala reduce su actividad, es decir, el cerebro literalmente desactiva el miedo. Y cuando el miedo se apaga, la mente puede escuchar. Por eso, en el silencio de la oración, muchas personas no piensan, sienten comprensión, consuelo o respuestas que parecen venir de otra parte. En realidad, lo que ocurre es una reorganización emocional. El cerebro deja de defenderse y comienza a abrirse. La repetición constante de la oración, como el rosario, los salmos o las jaculatorias, produce un fenómeno fascinante: entrenamiento neural. Cada vez que repites una frase espiritual, tu cerebro refuerza los circuitos que asocian esas palabras con calma, esperanza y conexión. Andrew Newberg lo llamó neuromeditación teísta, es decir, una práctica donde el cerebro se entrena no solo para concentrarse, sino para sentir presencia divina. Cuando alguien reza, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, el cerebro activa las mismas regiones que se encienden cuando una persona se siente amada o protegida. La oración, entonces, enseña al cerebro a amar y a confiar. Literalmente,
Los pensamientos de fe se vuelven caminos neuronales estables. Los escáneres cerebrales de monjas contemplativas y monjes tibetanos mostraron patrones similares, ondas lentas, coherentes, con picos en las zonas de atención y empatía. Distintas religiones, mismo resultado. El cerebro humano parece diseñado para la espiritualidad. Muchos científicos intentaron explicar la fe como una simple función cerebral, pero otros comenzaron a verla como una capacidad superior, un puente entre lo visible y lo invisible. El neurocientífico Mario Beauregard lo resumió así: el cerebro no produce la experiencia espiritual, la traduce. Cuando oras, no estás generando una ilusión. Estás activando una capacidad que ha evolucionado para conectar con lo trascendente. La biología no crea a Dios, pero crea el lenguaje con el que puedes escucharlo. Toda oración tiene ritmo, un pulso que el cerebro capta, incluso cuando no hay sonido. El tono de voz, la cadencia de las palabras, la respiración. Todo eso genera una vibración que viaja a través del nervio vago, el gran puente entre el cerebro, el corazón y los órganos internos. Cada vez que repites una oración con serenidad, el nervio vago estimula el sistema parasimpático, bajando la presión arterial y estabilizando la frecuencia cardíaca. Por eso, tras orar, el cuerpo se siente más ligero, la mente más clara. Lo que en términos espirituales se llama presencia de paz, la fisiología lo llama coherencia cardiorrespiratoria. El sonido del amén, el susurro del Padre Nuestro o incluso el silencio consciente crean una vibración física real, un patrón armónico que entrena al cuerpo para la serenidad. El cerebro es un gran archivo. Cada experiencia de fe deja una marca, un olor, una canción, una palabra. Pueden reactivar circuitos de oración antiguos. Eso explica por qué, en momentos de miedo, muchas personas repiten instintivamente frases que aprendieron en la infancia. Dios mío, ayúdame. Jesús, en ti confío. Esas palabras son como contraseñas neuronales. Conectan recuerdos de consuelo y protección, y el cerebro responde liberando oxitocina, la hormona del amor y la unión. La oración, por tanto, no solo se siente, se recuerda en la carne. Tu cerebro guarda en su red más profunda cada instante en que te sentiste acompañado por Dios. Llega un momento en que la oración deja de ser un acto y se convierte en un estado. Ya no necesitas cerrar los ojos para sentirte conectado. Ya no recitas palabras, sino que vives en gratitud. En ese punto, las conexiones neuronales que antes se activaban solo en los momentos de oración se mantienen activas durante la vida cotidiana. Tu mente, literalmente, permanece en modo espiritual. La ciencia llama a esto neuroplasticidad a largo plazo. La fe lo llama permanecer en oración. Y en esa continuidad ocurre algo extraordinario. El cerebro empieza a reflejar aquello en lo que cree. Tu fisiología se convierte en testimonio de tu fe. No hay cultura sin oración. Desde los cantos indígenas hasta los rezos monásticos, el ser humano siempre ha buscado comunicarse con lo invisible. Hoy sabemos que esa búsqueda no solo ocurre en el alma, ocurre también en las redes neuronales que nos hacen humanos. La oración es, en cierto modo, el software original del cerebro. Un lenguaje grabado en la arquitectura misma de la conciencia. No lo inventamos, lo recordamos. Cuando cierras los ojos y dices gracias, tu cerebro reconoce ese código antiguo, enciende los circuitos del amor y responde con un mensaje que trasciende la biología. Estás en casa. La oración es una conversación invisible, pero en el interior del cerebro suena con claridad. Cada palabra pronunciada, cada pensamiento elevado, es traducido a impulsos eléctricos que iluminan la mente como un amanecer. Y aunque la ciencia pueda describir las rutas y las regiones, hay un punto en el que los datos callan y solo queda la experiencia. Porque lo que ocurre en el cerebro durante la oración
Es la huella visible de un encuentro invisible, el alma comunicándose con su creador. El cuerpo humano es un universo en movimiento. Miles de millones de células trabajan en silencio, como un coro invisible, manteniendo el ritmo exacto que permite la vida. Pero cuando el estrés se instala, ese coro se descoordina. El pulso se acelera, los músculos se tensan, el pensamiento se fragmenta. La mente deja de ser un templo y se convierte en una tormenta. Y sin embargo, hay una llave capaz de restablecer el orden: la oración. Orar no solo calma la mente, armoniza la biología. No es un acto simbólico, sino un proceso físico medible. Cada palabra, cada respiración, cada silencio tiene una respuesta fisiológica. La paz interior tiene una química, y esa química se transforma cuando hablas con Dios. Cuando comienzas a orar, lo primero que cambia no es el cerebro, es el corazón. El ritmo cardíaco se vuelve más lento, más profundo. Los picos de presión arterial comienzan a descender. El cuerpo abandona el modo de alerta, llamado estrés simpático, y entra en un estado de reposo restaurador. Este proceso está mediado por el nervio vago, una autopista que conecta el cerebro con los órganos principales, el corazón, los pulmones, el estómago. Cada respiración consciente estimula este nervio, que envía señales de calma a todo el cuerpo. Cuando repites una oración en voz baja, el flujo de aire y la vibración vocal masajean suavemente el nervio vago, como una canción que el cuerpo reconoce desde su origen. Por eso, incluso en silencio, el cuerpo oye la oración. El corazón ajusta su ritmo, la respiración se sincroniza con las palabras y el cerebro interpreta esa coherencia como paz. En estados de ansiedad o miedo, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, hormonas del estrés que preparan al organismo para huir o luchar. Son necesarias para sobrevivir, pero devastadoras cuando permanecen activas por demasiado tiempo. La oración actúa como un interruptor biológico, reduce los niveles de estas hormonas y activa sustancias que curan. Durante la oración sostenida, el cerebro incrementa la producción de serotonina, que mejora el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Dopamina, que refuerza la sensación de propósito y recompensa. Oxitocina, la hormona del amor, que genera confianza y conexión. Endorfinas, analgésicos naturales que reducen el dolor físico y emocional. La suma de todos estos efectos crea lo que los neurólogos llaman estado parasimpático dominante. Una condición en la que el cuerpo deja de defenderse y comienza a repararse. Orar, entonces, no es una huida. Es una forma de reprogramar la bioquímica del bienestar. En el Instituto HeartMath de California, científicos descubrieron algo extraordinario. Cuando una persona experimenta gratitud, amor o compasión, emociones centrales en la oración, el corazón genera ondas eléctricas coherentes. Estas ondas influyen directamente en el cerebro, sincronizando las frecuencias neuronales con el ritmo cardíaco. En ese estado, el sistema entero vibra al unísono. Corazón, cerebro y respiración trabajan como un solo instrumento. Las imágenes de resonancia magnética muestran cómo esta coherencia aumenta el flujo de sangre en la corteza frontal, mejorando la atención y la claridad mental. Y al mismo tiempo, disminuye la actividad en regiones asociadas al dolor y la preocupación. El resultado es un equilibrio perfecto, una mente despierta en un cuerpo tranquilo. La ciencia lo llama homeostasis. La fe lo llama paz de espíritu. Toda oración tiene un ritmo respiratorio. En el rosario, en los mantras, en los cantos gregorianos. La cadencia de las palabras se acopla al flujo del aire. Cada exhalación prolongada estimula el sistema parasimpático, enviando señales de todo está bien al cerebro. Cada inhalación profunda lleva oxígeno fresco, renovando las células y enfriando la mente. La ciencia ha comprobado que respirar lentamente entre 6 y 8 veces por minuto produce una coherencia fisiológica óptima. Curiosamente, ese es el ritmo natural de una oración pausada. Cuando dices, Señor, que se haga tu voluntad, tu respiración se alinea con tu entrega interior.
El cuerpo entiende la rendición antes que la mente. La oración, entonces, es también un ejercicio respiratorio sagrado. En el estado normal de vigilia, el cerebro opera con ondas beta, rápidas, analíticas, atentas al mundo exterior. Pero durante la oración profunda, ese patrón cambia. El electroencefalograma muestra un descenso hacia ondas alfa y teta, frecuencias más lentas asociadas con la creatividad, la calma y la conexión espiritual. En ese rango, la mente deja de pensar compulsivamente y entra en un modo más receptivo. Las fronteras entre pensamiento y emoción se disuelven y la persona experimenta lo que muchos llaman presencia de Dios. Las ondas alfa inducen relajación, mientras que las teta abren la puerta a la introspección. Por eso, al orar con constancia, el cerebro aprende a moverse entre ambos estados con naturalidad, atento, pero sereno, lúcido, pero humilde. Diversos estudios clínicos han demostrado que las personas que oran regularmente tienen una recuperación más rápida después de cirugías o enfermedades crónicas. También muestran niveles más bajos de inflamación y un sistema inmune más fuerte. La razón es simple. La paz interior tiene efectos biológicos concretos. Cuando reduces el estrés, tu cuerpo libera energía que antes gastaba en defensa. El sistema inmunológico se fortalece. Las células se regeneran con mayor eficiencia. Incluso los telómeros, estructuras que protegen el ADN del envejecimiento, tienden a preservarse más en personas con prácticas espirituales estables. El cuerpo humano parece responder a la oración con un mensaje silencioso. Puedo sanar. La oración no elimina los problemas, pero cambia la forma en que el cuerpo los enfrenta. Cuando entras en un estado de fe activa, tu eje hormonal se reorganiza. La glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro, libera melatonina, regulando el sueño y los ciclos circadianos. El hipotálamo ajusta la temperatura corporal y el apetito, y la hipófisis, la glándula maestra, coordina el equilibrio entre adrenalina y serotonina. Todo el sistema endocrino actúa como un coro de equilibrio, y cuando ese coro canta al unísono, sientes paz, claridad y sentido. Por eso la oración nocturna, antes de dormir, tiene un efecto particularmente poderoso. Prepara la mente y el cuerpo para entrar en el descanso más profundo. Mientras duermes, el cerebro consolida emociones y memorias espirituales, creando nuevos patrones de pensamiento basados en la esperanza. La palabra amén tiene un efecto particular en el cuerpo. Su sonido grave y prolongado genera una vibración que viaja desde el pecho hasta la cabeza, activando la resonancia de las cavidades craneales y estimulando el nervio vago. El resultado es una sensación de plenitud y liberación. El cuerpo interpreta esa vibración como cierre y confianza. Por eso, incluso sin comprender su significado exacto, millones de personas en el mundo pronuncian esa palabra con una emoción idéntica, la certeza de haber sido escuchados. La biología y la fe se encuentran en una sola exhalación. Amén. La paz no es una idea, es una experiencia física medible. Cuando estás en paz, tu sistema nervioso, tus hormonas y tus pensamientos vibran en armonía. Y cuando esa armonía se mantiene, la vida adquiere otra textura. Piensas con claridad, reaccionas con calma, percibes la belleza en lo cotidiano. La oración es la vía más directa hacia ese equilibrio. Es el lenguaje que la biología utiliza para expresar gratitud. Porque la fe, al final, no se mide solo en palabras. Se mide en lo que ocurre dentro de ti cuando pronuncias el nombre de Dios. Tu cuerpo no distingue entre una medicina y una oración. Solo responde a la señal que recibe. Y cuando esa señal es fe, todo en ti empieza a sanar. La ciencia lo llama respuesta de relajación. Tú lo llamas presencia de Dios. Ambos tienen razón. Porque cada vez que oras, tu biología recuerda lo que siempre supo. Fuiste creado para la paz.
Durante siglos, la ciencia intentó explicar la fe. Y durante siglos, la fe intentó inspirar a la ciencia. Dos caminos distintos, avanzando en direcciones opuestas, hasta que un día se encontraron. En los años 90, un joven neurólogo llamado Andrew Newberg decidió hacer algo que pocos se atrevían: estudiar el cerebro durante la oración. Colocó monjas carmelitas dentro de un escáner cerebral SPECT y les pidió que rezaran. Cuando la máquina comenzó a registrar la actividad, Newberg vio algo que jamás olvidaría. Las áreas del miedo se apagaron, las zonas del amor y la empatía se iluminaron, y el cerebro entró en un estado de equilibrio perfecto. El científico escribió: lo que ellas llaman presencia divina, nosotros lo vemos como un flujo de energía armónica. Pero tras años de investigación, Newberg concluyó que la oración no era solo una reacción química, era una capacidad humana para conectar con lo trascendente. Y en su libro, How God Changes Your Brain, declaró: orar no solo nos hace sentir bien, cambia físicamente la estructura del cerebro, nos vuelve más compasivos, más pacientes, más humanos. En Harvard Medical School, el cardiólogo Herbert Benson descubrió un fenómeno que llamó respuesta de relajación. Estudiando pacientes que meditaban o rezaban diariamente, observó reducciones notables en la presión arterial, el ritmo cardíaco y los niveles de estrés. Su hallazgo fue tan contundente que comenzó a enseñar a sus pacientes a orar o meditar como parte del tratamiento. El resultado fue una caída del 43% en las hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares. Benson escribió: la oración es una forma de entrenamiento fisiológico. No sustituye la medicina, pero la potencia. Con los años, Harvard incorporó programas de Mind-Body Medicine donde la fe, la meditación y la respiración se enseñan como herramientas terapéuticas. Otros investigadores siguieron su camino. En la Universidad de Duke, estudios longitudinales mostraron que las personas que oran regularmente tienen una esperanza de vida mayor y una menor incidencia de depresión. El equipo de Harold Koenig, líder en medicina espiritual, encontró que la oración reduce la inflamación y mejora la función inmunológica. Pero lo que más los sorprendió fue un patrón constante. No importaba la religión, la edad ni el país. Cuando una persona oraba con intención sincera, su sistema nervioso mostraba el mismo efecto: paz fisiológica. La oración parecía ser un lenguaje universal del cuerpo humano, una especie de código de equilibrio impreso en nuestra biología. A pesar de los avances, muchos científicos reconocen un límite. Pueden medir las ondas cerebrales, las hormonas, la presión arterial, pero no pueden capturar el sentido de trascendencia. Pueden describir lo que pasa, pero no por qué ocurre ni qué lo provoca. La oración, para ellos, sigue siendo un misterio funcional. Produce efectos reales, aunque la causa parezca invisible. El neurobiólogo Robert Lawrence Cohn lo expresó con humildad: la ciencia puede estudiar cómo pensamos en Dios, pero no puede medir si Dios piensa en nosotros. En una habitación silenciosa, un paciente terminal cierra los ojos y ora. En un laboratorio, un científico observa sus signos vitales. El monitor muestra una leve disminución de la frecuencia cardíaca, una respiración más estable y una expresión de serenidad en el rostro. El científico anota los datos, pero lo que ve no es solo fisiología, es fe en acción. Ahí, en ese instante, la frontera entre ciencia y alma se desvanece. La física cuántica reconoce la importancia del observador, y la biología reconoce que la mente puede afectar al cuerpo. Entonces, ¿por qué no admitir que la fe puede afectar a la vida misma? En los últimos años, físicos y neurocientíficos comenzaron a explorar la relación entre la conciencia y la materia. Algunos experimentos sugieren que la intención humana puede alterar procesos microscópicos. No se trata de magia, sino de información. El pensamiento, como toda forma de energía, puede influir en sistemas biológicos. Y la oración, en esencia, es pensamiento dirigido con amor. Así, cada vez que oras por alguien, tu cerebro genera ondas coherentes de energía electromagnética.
No puedes verlas, pero viajan a través de ti. Y aunque la ciencia aún no sabe medir la dimensión espiritual de esa energía, sí puede registrar su impacto en quien ora. Más calma, más empatía, más fortaleza. El Dr. Larry Dossey, pionero en medicina integrativa, empezó su carrera negando todo lo que no pudiera medirse. Pero tras décadas de ver pacientes que sanaban más rápido cuando alguien oraba por ellos, cambió de opinión. Dossey escribió: la oración no siempre cambia lo que ocurre afuera, pero siempre cambia a quien ora. Su frase se convirtió en una síntesis de lo que miles de profesionales comenzaron a notar. La fe no contradice la ciencia, la completa. En hospitales de todo el mundo, los médicos ya no separan cuerpo y espíritu. Saben que cuando el alma se siente en paz, el cuerpo responde con vida. La ciencia se basa en la observación y la repetición, pero la oración también cumple esos criterios. Es un experimento diario, un ejercicio constante, donde cada persona es su propio laboratorio. El método científico pide evidencia. La oración ofrece transformación. Cuando repites un acto con fe, tu cerebro cambia, tu fisiología se equilibra, tu percepción se amplía. Esa es la evidencia viviente. Tú. Mientras la ciencia intenta explicar la oración sigue explicando a la ciencia. Ambas buscan orden, significado y verdad. Una lo hace con microscopios, la otra con silencio, pero las dos apuntan hacia el mismo misterio: la inteligencia detrás de la existencia. Quizá no se trata de elegir entre fe o razón, sino de reconocer que ambas son expresiones del mismo impulso humano: comprender lo invisible. La fe pregunta, ¿por qué? La ciencia pregunta, ¿cómo? Y la oración responde en el corazón. Una mujer con cáncer terminal experimenta una remisión inesperada tras meses de oración colectiva. Un hombre que perdió la movilidad de un brazo comienza a recuperarla mientras ora con devoción. Una niña que sufría ataques de pánico duerme tranquila después de rezar con su madre cada noche. Los médicos anotan remisión espontánea, pero los pacientes saben otra cosa. No fue casualidad, fue encuentro. La ciencia puede dudar, el alma no. Al final, todos los caminos del conocimiento, la biología, la psicología, la física, la medicina, terminan en la misma pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La fe responde: porque hay amor. Y la ciencia, aunque no lo diga con esas palabras, lo confirma en cada partícula que obedece una ley, en cada célula que coopera con otra, en cada átomo que vibra en orden perfecto. El universo entero parece guiado por la búsqueda de equilibrio, el mismo equilibrio que sentimos al orar. La ciencia alcanza la fe cuando se rinde ante el misterio, cuando reconoce que detrás de toda fórmula hay un silencio que sostiene el universo. Orar no contradice el conocimiento, lo completa. Porque al final, tanto el microscopio como el rosario buscan lo mismo: una señal que confirme que no estamos solos. Y esa señal, cada vez que oras, resuena en tu mente, en tu corazón y en cada célula de tu cuerpo. Durante siglos, el ser humano buscó cambiar el mundo. Inventó herramientas, construyó ciudades, escribió libros, diseñó máquinas, pero quizá el cambio más profundo, el más duradero, no ocurre afuera, sino dentro de la mente que ora. La oración transforma porque reorganiza la percepción de la realidad. No cambia las circunstancias, cambia al observador. Y cuando cambia el observador, el mundo entero adquiere otro significado. La ciencia puede medir las ondas cerebrales, puede describir el flujo de la sangre, pero no puede medir la experiencia de sentir que todo encaja. Esa sensación de que lo que parecía pérdida era guía, de que lo que dolía era enseñanza, de que el silencio nunca fue ausencia. Cuando oras con constancia, tu mente comienza a aprender un nuevo idioma, el idioma de la calma. Los pensamientos pierden rigidez, las emociones encuentran cauce y el alma recupera su centro. Lo que ayer te irritaba, hoy te enseña paciencia. Lo que ayer dolía, hoy se convierte en propósito.
La oración no elimina el dolor, pero te enseña a caminar con él. Cada vez que entras en oración, refuerzas la red neuronal de la esperanza. Cada vez que agradeces, fortaleces la vía cerebral del optimismo. Cada vez que perdonas, apagas los circuitos del resentimiento y activas los del amor. Tu cerebro, literalmente, aprende a vivir con fe. Y cuando la fe se convierte en hábito neuronal, nada externo puede dominar tu paz. La psicología moderna lo confirma. Los pensamientos tienen poder químico. Cada idea genera una cascada de neurotransmisores. Pensar con miedo libera cortisol. Pensar con amor libera serotonina. La oración es el pensamiento más elevado posible, una combinación de intención, esperanza y entrega. En ese estado, el cerebro reconfigura sus conexiones sinápticas. El sistema de recompensa se asocia no al placer inmediato, sino al significado trascendente. Orar, entonces, enseña al cerebro a disfrutar del bien, y así, poco a poco, la mente aprende que la felicidad no se busca, se recuerda. Toda transformación neuronal produce un cambio conductual. Cuando oras cada día, cambian tus decisiones. El lóbulo prefrontal, centro del control y la planificación, se fortalece, permitiéndote actuar con más sabiduría y menos impulsividad. Las emociones se filtran mejor, los impulsos se moderan, el juicio se vuelve más compasivo, no solo contigo, sino con los demás. La oración crea una mente más estable, capaz de elegir el bien, incluso en medio del caos. Por eso, las personas que oran con frecuencia suelen ser más resilientes, no porque tengan menos problemas, sino porque han aprendido a responder con fe en lugar de miedo. Orar no cambia lo que pasa, cambia la forma en que lo enfrentas. Cada acto de oración fortalece la conexión entre tus dos hemisferios cerebrales. El izquierdo, analítico, y el derecho, intuitivo, empiezan a sincronizarse, generando un pensamiento más integrado. Ese equilibrio favorece la creatividad, la empatía y la toma de decisiones intuitiva. Por eso, después de orar, muchas personas sienten claridad, como si la respuesta apareciera de pronto. En realidad, tu mente se ha ordenado, las conexiones dispersas se alinean y surge la intuición, ese tipo de conocimiento que no razona, pero acierta. La oración te devuelve la sabiduría interior que la prisa del mundo intenta hacerte olvidar. Si la oración es diálogo, el agradecimiento es su lenguaje más puro. Dar gracias, incluso antes de recibir, reprograma profundamente el cerebro. Las zonas cerebrales asociadas al placer y la empatía se encienden simultáneamente, creando una mezcla perfecta de alegría y paz. La neurociencia lo llama recompensa anticipada positiva. La espiritualidad lo llama fe. Cuando agradeces por adelantado, tu cerebro interpreta que el milagro ya ha ocurrido y responde con una sensación real de plenitud. Eso genera un ciclo virtuoso de bienestar. Te sientes en paz, oras más, agradeces más, tu cuerpo sana más rápido. Dar gracias no es un acto moral, es una herramienta neurobiológica para la felicidad. Pocas cosas transforman tanto el cerebro como el acto de perdonar. En estudios realizados en Stanford, se observó que las personas que practicaban el perdón consciente tenían niveles más bajos de ansiedad, depresión y tensión arterial. Cuando perdonas, el sistema límbico, especialmente la amígdala, se calma. El cerebro deja de reproducir la herida una y otra vez, liberando espacio para pensamientos nuevos. La oración por quienes nos han herido activa la misma zona del cerebro que se ilumina cuando recibimos amor. En otras palabras, al perdonar, te sanas tú mismo. El perdón es la cirugía más silenciosa del alma. No deja cicatriz visible, pero cambia el ritmo de tu corazón. Con el tiempo, la práctica constante de la oración convierte al cerebro en un lugar de reposo permanente. El estado de calma ya no depende del entorno, sino que se convierte en un rasgo interior. Tu mente, antes campo de batalla, se vuelve templo. Tus pensamientos, antes dispersos, se vuelven plegarias. Tu cuerpo,
antes cansado, se vuelve instrumento de paz. La oración logra lo que la razón no puede: integrar cuerpo, mente y espíritu en una misma dirección. No es evasión, es comunión. No es resignación, es transformación. La oración no solo cambia individuos, cambia sociedades. Cuando las personas oran por compasión, su empatía se traduce en acciones: ayuda, servicio, comprensión. El cerebro social, regido por las neuronas espejo, responde al ejemplo emocional. Una persona en paz irradia paz, una mente orante contagia serenidad. Por eso, en tiempos de crisis, las comunidades que oran juntas presentan mayor cohesión, menor violencia y más cooperación. El espíritu compartido genera un campo emocional colectivo que la ciencia apenas comienza a estudiar, pero que la humanidad ha experimentado desde siempre. Donde hay oración, hay orden. Donde hay fe, hay unidad. Los físicos cuánticos describen un universo interconectado. Nada ocurre aislado. Cada partícula influye en otra. Del mismo modo, cada oración que pronuncias afecta algo más allá de ti. Tus pensamientos, emociones y palabras son energía. Y toda energía deja huella. Cuando oras, emites un patrón vibratorio coherente, una onda de intención que se expande. Puede que no lo veas, pero en algún lugar del campo invisible, tu oración toca otra vida, inspira otra mente, despierta otra alma. El universo entero parece construido para amplificar la vibración del amor. La oración es, simplemente, su frecuencia natural. Desde la teología, se dice que la oración nos conforma a la mente de Cristo. Desde la neurociencia, podríamos decir que moldea nuestras redes neuronales para reflejar los valores más altos: amor, humildad, compasión, verdad. Ambas ideas apuntan a lo mismo. Orar es permitir que otra conciencia, una más sabia, más serena, guíe nuestros pensamientos. Así, la oración se convierte en un proceso de transformación identitaria. Dejas de pensar como alguien limitado y comienzas a pensar como alguien conectado. Esa es la verdadera conversión, cuando tu cerebro adopta el patrón del amor. Quizá la oración no cambie el mundo exterior de inmediato, pero cambia al ser humano que puede cambiarlo. Y ese cambio es más poderoso que cualquier milagro físico, porque cuando una mente se ordena, una vida se ordena. Y cuando una vida se ordena, todo lo que la rodea se eleva. Cada oración pronunciada con fe es un acto de reconstrucción del universo, una afirmación de que el amor sigue siendo la fuerza más inteligente del cosmos. La ciencia puede explicar cómo funciona la oración. La fe explica por qué la necesitamos. La biología demuestra que la oración cura. La espiritualidad demuestra que nos hace más humanos. Cuando oras, no solo cambias tu cerebro, cambias tu forma de mirar, de sentir, de existir. Cambias el significado del dolor y descubres que detrás de todo caos hay propósito. Orar es un acto revolucionario, una declaración silenciosa contra el miedo, una decisión diaria de creer que hay más luz que oscuridad. Y cada vez que lo haces, tu cerebro recuerda quién eres realmente, una chispa consciente, capaz de crear paz dentro de sí misma. Porque la oración no te separa del mundo, te une a él, no te hace débil, te hace infinito, y no cambia a Dios, te cambia a ti.